Ok. Buenos días con todos nuevamente. El día de hoy vamos a revisar el tema de hipercalcemia en cuidados paliativos. A manera de introducción vamos a ver que la hipercalcemia pues, es un problema más que nada clínico. Eh, es más o menos frecuente dependiendo de qué patología vamos a revisar. Se produce cuando obviamente va a haber un desbalance entre la entrada de calcio y la excreción del mismo. La entrada de calcio generalmente es a nivel sérico y la excreción del calcio es a nivel del depósito en los huesos o la filtración o la excreción a nivel renal o la absorción a nivel intestinal. A manera de recordar cuánto es nuestro requerimiento diario de calcio, son más o menos 400 miligramos al día, y esto se suele cubrir en una dieta estándar o normal, consumimos hasta 1200 miligramos al día. La cantidad de calcio en el organismo a nivel total ronda hasta los 1500 gramos, pero la mayor parte, el 99% de esto, ¿dónde va a estar? Fijado o unido al hueso y el resto va a estar fluctuando entre el líquido intra y extracelular. ¿Por qué? Por variación de concentración o de gradiente de concentración. Las funciones que debemos recordar que tiene el calcio a nivel de nuestro organismo es en los músculos a nivel de la contracción muscular, a nivel nervioso para la conducción nerviosa, a nivel de la sangre para la cascada de coagulación y a nivel intracelular para los mecanismos de movimiento. Entonces, nuestro calcio a nivel intra y extracelular, ¿cómo se está distribuyendo? Intracelular a nivel citoplasmático ronda más o menos los 50 a 100 nanomoles por litro. A nivel extracelular tenemos entre 9 y 10 miligramos por decilitro. De este extracelular tenemos que el 45%, casi la mitad, está unido a proteínas. El otro 55% está disponible para ser difusible a través del ultrafiltrado. De este de acá se va a dividir el que está libre y ionizado, 45%, y el otro que está unido a complejos va a ser el 10%. También hay que recordar que como una gran cantidad, 45% del extracelular, va a estar unido a las proteínas, eso va a hacer que cada gramo de albúmina tenga 0.8 miligramos por decilitro de calcio. Las globulinas, otro tipo de proteínas, también van a tener unión al calcio, 0.16 miligramos por decilitro. Entonces hay que recordar que cuando medimos nuestro calcio, a nivel extracelular tenemos buena cantidad de calcio unido a proteínas. Por eso se dice que para el calcio, para calcular el calcio, hay que calcularlo con una corrección de albúmina. ¿Sí? Es así que diferentes situaciones metabólicas en nuestro organismo pueden hacer que aumente o baje este nivel de calcio y tenemos que corregirlo. Se dice que cuando nos aumenta el pH, cuando nos volvemos más alcalinos, se nos sube 0.1 unidad de calcio por cada 0.12 miligramos por decilitro del mismo. Si nos baja el pH 0.1 unidad, así también se nos baja los niveles de calcio 0.12 miligramos por decilitro para tenerlo en cuenta. A nivel del dosaje en general, nuestro calcio total ronda entre 8 y 10 miligramos por decilitro. De el iónico va a ser de 4.8 a 5.6. El urinario, el que liberamos o excretamos diario, 50 a 150 miligramos al día. ¿Cómo corregimos el calcio con la albúmina? Con la fórmula que está ahí en rojito. Calcio sérico más 4 menos la albúmina por 0.8. Eso nos da nuestro calcio corregido. Y como le digo, algunas patologías con déficit de albúmina o con aumento de albúmina o de proteínas, hay que corregirlas con esta fórmula para saber cuánto calcio tenemos realmente. En la fisiología, si bien es cierto, nuestro calcio más que nada está fijado en el hueso, el 1% que tenemos en plasma, la mitad está libre, la casi otra mitad está pegada a la albúmina y el 10% está en complejos como fosfatos, citratos, bicarbonatos.
Así tenemos que de nuestra ingesta diaria de calcio, nosotros tenemos que nuestro intestino se encarga de la absorción de 120 miligramos diarios y de la excreción diaria de 260 miligramos. A nivel renal, sí, el riñón se encarga de la filtración de este calcio, 2.400 miligramos del mismo. Y el riñoncito se encarga de nuestra reabsorción de calcio y de la excreción urinaria de más o menos 100 miligramos. Y nuestro músculo fija el calcio más o menos en 6.600 miligramos. Otros tejidos diferentes a músculo, hueso, pueden ir rondando los 4.900 miligramos al día. La regulación del calcio está mediada ¿por quién? Por la paratormona. Esta hormona de la paratiroides es inversamente proporcional a la concentración sérica de calcio. Es decir, si aumenta mi secreción de paratormona, mi concentración de calcio baja. Si disminuye mi concentración de paratormona, mi secreción de paratormona, mi concentración de calcio va a aumentar para mantener la homeostasis. Las funciones de la paratormona, entonces, a nivel renal, la absorción de calcio, a nivel óseo, la resorción ósea por medio de los osteoclastos, y a nivel de la vitamina D, la síntesis de calcitriol. La fisiología del calcio. Como vimos, la relación de calcio y paratormona es inversamente proporcional. De acuerdo a eso, si el calcio en sangre está bajo y los receptores de mi paratiroides captan pocos niveles de calcio en sangre, va a aumentar la secreción de paratormona, con la intención de que aumente el calcio en la sangre y que disminuya el fosfato. Pero sí, por el contrario, bueno, siguiendo con esa idea, si disminuye mi calcio y aumenta mi paratormona, va a aumentar la resorción de calcio. ¿Para qué? Para sacar calcio del hueso. Va a aumentar también la reabsorción de calcio a nivel renal y a nivel intestinal. Y va a disminuir la reabsorción de fosfatos. Aquí a nivel renal también ocurre una cosa. Va a generarse la formación de vitamina D3 y esta vitamina D3 genera un feedback negativo a nivel de la paratiroides, es decir, mi paratiroides estaba dosando calcio y le decía a la paratormona, tenemos poquito calcio. Aumenta la secreción de paratormona para que me saques calcio del hueso, para que me saques más calcio del riñón o del estómago. Una vez que ya los niveles están suficientemente compensados a nivel renal, la formación de vitamina D3 me indica a nivel de la paratiroides que ya estamos en homeostasis, que ya se detenga, que ya no me libere más paratormona porque ya todo está regulado, todo está bien. Entonces, tenemos que el incremento de calcio a nivel sérico me va a activar los receptores de calcio a nivel de la paratiroides y esta me va a decir que a nivel de la paratormona hay mucho calcio. Entonces, si hay mucho calcio, debemos bajar niveles de paratormona para que se guarde la homeostasis. Pero no es lo único que va a pasar, sino que adicionalmente me va a aumentar los niveles de calcitonina. A nivel renal, ¿qué más va a pasar? Va a aumentar el factor renal en la excreción de calcio. A nivel renal también me va a disminuir la producción de vitamina D3, la que vimos antes. Esto va a generar disminución de la síntesis de calcitriol, disminución de la absorción a nivel intestinal de calcio. Si tenemos mucho calcio en sangre, tenemos que bajar la liberación o la producción de calcio. Entonces le dice al hueso, deja de reabsorber calcio, al riñón le dice, deja de liberarme más vitamina D3 y deja de liberarme más calcio, y al intestino le dice, deja de absorberme calcio, para normalizar un poco los niveles, tratar de normalizarlo. Ok, a nivel de lo que es la vitamina D, tenemos que la vitamina D la tomamos de la dieta usualmente y que a través de los rayos ultravioletas se forma el colecalciferol vitamina D3 y el ergocalciferol vitamina D2. A nivel hepático, esto se transforma en calcidiol, una 25-hidroxivitamina D. De ello lo que nos importa es que a nivel renal
se forma el calcitriol, que es la vitamina D3 activa, y también metabolitos inactivos. De nuestra vitamina D activa nos interesa porque esta es la que nos regula, como vimos, el feedback negativo hacia los receptores de las paratormonas. Entonces, este feedback me va a permitir manipular, subir o bajar la absorción intestinal de calcio, la resorción ósea y también la excreción renal de calcio y fosfatos. ¿Qué pasa? Que hay algunas patologías o enfermedades a nivel de nefrona, de la unidad funcional del riñón, nefrona distal, en donde macrófagos o derivados del timo o linfocitos empiezan a atacar o dañar el tejido o el parénquima renal. Y esto me puede condicionar una alteración en la producción de calcitriol, de la vitamina D. Y por lo tanto, si esto se altera ese feedback hacia los receptores de calcio en las paratiroides y se alteran estas funciones. Se altera la absorción intestinal, la resorción ósea o se altera la expresión renal de calcio. Las manifestaciones de la hipercalcemia que podemos tener. Podemos tener a nivel renal poliguria, polidipsia, acidosis tubular, diabetes insípida, nefrogénica, insuficiencia renal aguda o crónica. ¿Cómo se produce esto? A nivel renal tenemos nuestras arterias renales, ¿no? Que nos dan la irrigación a nivel de la nefrona, tanto la aferente como la eferente, es decir, la arteria que llega como la arteria que sale. Si hay vasoconstricción de estas arterias, le llega poca sangre al riñón. Si le llega poca sangre al riñón, hay hipoperfusión de los tejidos y se produce una insuficiencia renal aguda. Adicionalmente, el calcio, cuando está elevado los niveles de calcio, hay alteración a nivel de los tejidos, a nivel de las membranas. Hay unos pequeños poros en las membranas que me permiten el paso del agua a través de la membrana celular. Estos de aquí se llaman acuaporinas. Cuando el calcio está muy alto, estas acuaporinas que me permiten pasar o fluir el agua se alteran o se disminuyen. Entonces, si se ven alteradas, el cuerpo, muy sabio, tratando de mantener la homeostasis, me va a decir, disminuye la hormona antidiurética. Y cuando se disminuye la hormona antidiurética, empezamos a tener la diabetes insípida nefrogénica. Ok, al nivel neurológico, ¿qué podemos ver en los pacientes? Disminución de la concentración, de la atención, confusión, fatiga, estupor o coma. Ya eso es un poco, pues, niveles más altos de hipercalcemia severa. ¿Qué otra cosa podemos ver en el examen físico? Hiporreflexia. ¿Por qué? Porque los potenciales de acción están disminuidos. Acuérdense, el calcio funcionaba a nivel neuronal para la transmisión de señales. A nivel gastrointestinal podemos encontrar anorexia, náuseas, vómitos, disminución de la motilidad intestinal o estreñimiento, incluso casos crónicos o severos, úlceras pépticas y pancreatitis. Otras manifestaciones clínicas cardiovasculares, generalmente se altera el intervalo QT. Hay bradicardia, hay hipertensión y la hipercalcemia va a generar más hipercalcemia. Se dice que genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la hipercalcemia generalmente genera un estado de deshidratación. Ese estado de deshidratación me activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué me hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues me retiene sodio para que pueda jalar agua. Si yo estoy deshidratado, mi cuerpo se quiere hidratar. Por lo tanto, guardo sodio para que la molécula de sodio jale agua, pero al hacer eso con la intención de hidratarme, no solamente puedo guardar sodio, la nefrona lamentablemente tiene que jalar electrones o electrolitos y también al jalar sodio jala calcio. Entonces, al querer hidratarse, el cuerpo jala más calcio que lo va a deshidratar más. ¿Qué otras manifestaciones clínicas? A nivel musculoesquelético, debilidad muscular, dolor muscular, óseo, y como la hipercalcemia puede responder a la resorción ósea, a la modificación del hueso, pues puede generarnos osteopenia o también en casos más avanzados o severos, mantenidos en el tiempo, osteoporosis. Las etiologías son múltiples dependiendo de a qué responde. El mecanismo de aumento de la resorción
ósea, por ejemplo, responde en la gran mayoría de casos al hiperparatiroidismo. Puede también ser resultado de una malignidad, una neoplasia o algunas intoxicaciones. Si por el contrario el mecanismo que origina la hipercalcemia es el aumento de la absorción del calcio, puede ser por una enfermedad renal crónica, por el síndrome de Milky Way o leche alcalina, o por hipervitaminosis por suplementos. Algunos otros mixtos por fármacos, producto de alteraciones metabólicas endocrinas o rhabdomiólisis. Las causas de hipercalcemia pueden ser dependientes o independientes de la paratormona. Ya vimos, el calcio sube, la paratormona baja. Si la paratormona sube, el calcio baja. Entonces, la principal causa de hipercalcemia dependiente de paratormona es el hiperparatiroidismo primario. Eso siempre. Después, hay hipercalcemia por hipocalciuria familiar asociada a uso de litio en procesos psiquiátricos o algunos trastornos genéticos. De allí están las causas independientes, que son como las neoplasias o las metástasis, sobre todo a hueso. También hay un síndrome que es el síndrome de hormona paratiroides similar. Es decir, en nuestro cuerpo tenemos un receptor que es muy parecido al de la hormona paratiroidea, que puede hacer las veces de él y puede generar esa falsa percepción a nivel del receptor que genera la disminución de la hormona paratiroidea y el aumento del calcio. Otras causas, exceso de vitaminas, enfermedades granulomatosas, enfermedades endocrinas como falla renal, tirotoxicosis, algunos fármacos, sobre todo las tiazidas o las teofilinas, y otras patologías ya más raras, una enfermedad de Jensen, que es la imagen que está en la esquina derecha, que es una patología genética hereditaria. Hay una desmineralización ósea y deformidad ósea severa. Algunas causas ya independientes distintas que dependen de vitamina D, granulomatosis, enfermedad por arañazo del gato, Crohn, las granulomatosis aguda o de Wegener, hepáticas, granulomatosis por talco, silicona, etcétera, algunas derivadas de tuberculosis. Otras presentaciones raras, el síndrome de Milky Alkali, esa leche alcalina por consumo de caparazón de ostra, de aspirina, consumo excesivo de lácteos, queso y el síndrome de Munchausen. Otras raras que se median por el receptor parecido a la paratormona, lupus, linfadenopatías de VIH, linfedemas de pleura de tórax o hiperplasias mamarias, o algunas enfermedades durante el embarazo o la lactancia que nos condicionan hipoparatiroidismo, o algunos tumores benignos de ovario, riñón o feocompositoma. El diagnóstico. Vamos a ver que pues necesitamos ver primero los niveles de calcio, medirlos, ver los niveles de paratormona, evaluar si tiene síntomas, hidratar bien al paciente y descartar las principales causas de hiperparatiroidismo primario o de malignidad. Entonces, para este diagnóstico vamos a ver qué nivel de calcio tiene para ver la hipercalcemia, si es más o menos de 14, que ya se ve como punto de corte de hipercalcemia severa. Si es más de 14, hay que iniciar el tratamiento de forma inmediata y hay que ver cuál es la causa de esta hipercalcemia para tratar la causa. Si no es más de 14, puede ser leve o moderada la hipercalcemia. Hay que revisar los medicamentos, los suplementos, hay que repetir el dosaje de calcio, hay que corregirlo con la albúmina, hay que ver el calcio ionizado y confirmar la hipercalcemia. Una vez que se haya confirmado la hipercalcemia, hay que medir la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea puede estar elevada, puede estar normal o puede estar disminuida. Si está elevada, generalmente nos responde a un hiperparatiroidismo primario. Si está normal o levemente disminuida, sospechar de todas maneras de un hiperparatiroidismo primario, pero también de una enfermedad familiar, de una hipertensión hereditaria familiar. Si está por el contrario, normal o baja, entonces la idea de un hiperparatiroidismo primario ya no es tan marcada. Hay que evaluar entonces las causas que no son dependientes o no son mediadas por la paratormona.
Hay que medir eh, el receptor parecido al aparato hormona, hay que medir la vitamina D activa y no activa, y si este receptor similar al aparato hormona está elevado, mi mayor sospecha va a ser una sospecha oncológica, una sospecha de hipercalcemia humoral o por malignidad. Si por el contrario no está elevado, ya yo tengo que preguntarme si lo que está elevado es el 1,25 de hidroxivitamina D. En el caso de que sí esté elevado, yo recuerdo que cuando tenía problemas renales por granulomas, se alteraba la producción de la vitamina D. Entonces, lo más probable es que tenga una enfermedad granulomatosa, ya sea por tuberculosis, por sarcoidosis, por linfoma de ese tipo. Y por ahí me voy. Si no tengo elevada la 1,25 hidroxivitamina D, lo siguiente que debo dosar es la 25 hidroxivitamina D y ver si esta está elevada o no. Si esta está elevada, entonces tengo que sospechar o pensar que hay una intoxicación por vitamina D. Si no estuviera elevada, lo que más sospecharía es que haya una enfermedad por electroforesis, ya sea de proteínas en suero o de proteínas en orina, y tengo que dosarla, tengo que hacer mi electroforesis en suero y en orina. Eh, y tengo que ver mis cadenas ligeras libres en suero. Una vez que doso o hago mi electroforesis, tengo que ver si está normal o anormal. Si está anormal la electroforesis del suero en orina o libres, yo lo que voy a sospechar es un mieloma múltiple. Si están normales, ya hay que descartar otras cosas. Intoxicación por vitamina A o hipertiroidismo o una inmovilización crónica. Un paciente que no se mueve es un paciente que pierde hueso, que pierde masa ósea. Entonces, mi pacientito que está postrado de meses tiene todo el derecho a haber perdido masa ósea y ese calcio de la masa ósea perdida se mira a la sangre. Entonces, yo puedo tener una hipercalcemia por desmineralización del hueso, por inmovilización. Es por eso que se recomienda tanto que el paciente que va a estar postrado lo movamos, le hagamos ejercicio. Si bien no se puede parar, pues podemos moverle los brazos, podemos flexionar las piernas, podemos hacerle movilizaciones pasivas. Y eso es importante para evitar este tipo de consecuencias. En este cuadro lo que se muestra es los niveles de la hormona paratiroidea en el suero, dependiendo de los grados de hipercalcemia o de la patología. Por ejemplo, los puntitos azules que tenemos aquí son los niveles de hormona paratiroidea en un hiperparatiroidismo primario. Vemos que ocupan este espacio de nuestro gráfico en donde el calcio sérico va a estar aumentado y la hormona paratiroidea también va a estar aumentada. Pero ¿qué pasa si tenemos una hipercalcemia derivada de una malignidad? Los puntitos rojos. Aquí nuestros niveles de calcio van a estar aumentados, pero como es por malignidad y no es dependiente de un exceso de la hormona paratiroidea, nuestra hormona va a estar baja o normal, generalmente baja, ¿no? Porque quiere compensar el aumento de calcio normal que tiene. ¿Qué pasa si lo que yo tengo es hipoparatiroidismo? Pues esos son los cajoncitos azules con fondo blanco. Cuando yo tengo hipoparatiroidismo, generalmente mis niveles de calcio en suero están bajos o normales y mis niveles de hormona paratiroidea están bajos. Eso nos ayuda a un poco orientarnos en cuál de las causas sería. El tratamiento. Primero, hay que tratar la causa, hay que saber la causa. Y segundo, hay que clasificar la hipercalcemia. ¿Por qué? Porque tenemos hipercalcemia leve, moderada o grave. Leve menos de 12 miligramos por decilitro. Grave más de 14. Y en medio la moderada. En la leve generalmente no hay síntomas o son síntomas muy inespecíficos como estreñimiento, fatiga, y es un paciente ambulatorio que responde generalmente muy bien a una hidratación bioral. En el moderado, que por lo gran mayoría de los pacientes se tolera bien de forma crónica, puede haber un aumento agudo de algunos síntomas como poliguria, polidipsia, deshidratación, anorexia,
dolor muscular o debilidad, que en un paciente crónico o un paciente oncológico confunde o se traslapa con los síntomas esperados debido a su patología principal. En este tipo de escala de la hipercalcemia solamente se trata o solamente se hospitaliza si tiene síntomas. Ya cuando es una hipercalcemia grave, ya se trata de forma inmediata. Y esto generalmente son síntomas graves o progresión de los síntomas que tenía antes. En la hipercalcemia leve, por lo general, se hidrata vía oral. ¿Para qué? Para minimizar los desencadenantes a nivel nefrogénico. Y ahí puede adicionalmente darse terapia de hipercalcemia según los síntomas que van apareciendo. Pero lo que sí se tiene que hacer es evitar cualquier factor que pueda agravar la hipercalcemia, como cuál, usar diuréticos, diacídicos sobre todo. Si los tiene, los quitamos. Si está tomando litio, pues hablar con el psiquiatra y cambiarle el medicamento y suspenderlo por mientras. Si está depletado en volumen, hidratarlo, si se puede vía oral, si no endovenosa. Descanso en cama prolongado, su inactividad, pues empezar a moverlos. Ver que no hay exceso de calcio en la dieta o suplementos de calcio o vitaminas excesivas y corregir esos factores de riesgo más que nada. En la hipercalcemia moderada, lo mismo que la anterior, pero aquí, adicionalmente, podemos tratar con bifosfonatos o con hidratación con suero salino, si es que lo tenemos, y si es que ya hay una presentación más o menos moderada en síntomas. Si vira a hipercalcemia severa, sí o sí debemos dar tratamiento inmediato. Administrar suero salino isotónico endovenosa. Si tenemos calcitonina disponible, administrarla subcutáneo. Si tenemos bifosfonatos como ácido dolendrónico, darlo también. Se supone que si nosotros hidratamos al paciente y le damos calcitonina, esas concentraciones séricas en 12 o 48 horas deben estar resolviendo. Por eso es que el tratamiento es de forma inmediata. Los bifosfonatos serán efectivos entre el segundo y el cuarto día y van a brindar un efecto más sostenido y van a mantener el control de la hipercalcemia un poco más. Entonces, ¿qué podemos darle? Suero, 200-300 mililitros por hora. Si es cardiópata, hay que reducir la dosis a la mitad. Hay que darle también furosemida si es que fuera cardiópata y no quisiéramos que se congestione. 20 a 40 miligramos cada 6 horas. Si tenemos antirresortivos a la mano, como bifosfonatos, podemos usarlo. El ácido salendrónico es una buena opción. Si tenemos calcitonina, ya sea subcutáneo o intramuscular, y si tenemos denosumab vía subcutánea, excelente. ¿Qué más podemos utilizar? Como hemos visto, no solamente el calcio sale del hueso, no solamente sale del riñón, también sale de la absorción intestinal. Entonces, si usamos corticoides, podemos disminuir la absorción intestinal de calcio en aquellas enfermedades granulomatosas dependientes de vitamina D. Finalmente, si el caso es muy grave y no responde a los medicamentos, podemos utilizar la diálisis. Y aquí tenemos el resumen de todos los tratamientos que podemos utilizar para los pacientes con hipercalcemia. Desde la hidratación intravascular vía oral, que va a tener su pico de acción en horas y se va a mantener mientras mantengamos la infusión. La calcitonina, que es otra de nuestras herramientas fáciles de administrar, subcutáneo intramuscular, que inhibe la resorción del hueso, interviene con la función de los osteoclastos y su pico de acción va a ser de 4 a 6 horas y se va a mantener de 12 a 48 horas su acción. Los bisfosfonatos, que ya los mencionamos, que inhiben también la resorción ósea, interfieren también con la vía de los osteoclastos, su pico de acción 24 a 72 horas y se puede mantener la duración de su efecto hasta 4 semanas. Diuréticos, otra vez, corticoides a nivel intestinal, el denosumab muy mencionado vía subcutáneo, inhibe la resorción porque interfiere con el ligando RANK a nivel de la resorción ósea. Su pico de acción va a ser de 4 a 10 días, pero se puede mantener su efectividad hasta 15 semanas. Y finalmente lo que mencionamos, la diálisis es una de las últimas opciones cuando no se puede remover el calcio sérico con todos los tratamientos médicos anteriormente mencionados. Su pico de acción puede ser en horas y
el mantenimiento, generalmente el calcio se reduce y se mantiene mientras mantengamos la diálisis. Bueno, pues, espero que eso les haya servido y es lo que podemos compartir con ustedes. Esperemos que les funcione para el manejo de sus pacientes en el futuro en cuidados paliativos. Muchas gracias.